Fuente B. Estamos hablando del combate naval de Iquique, pero ya nos estamos yendo al tema de la guerra del Pacífico en sí. Y está acá nuestro invitado, para la gente que se está incorporando a nuestro dial, a nuestro programa el día de hoy. Estamos con Jaime González, profesor de historia licenciado en historia, profesor de historia, cientista político y otras cosas más. Es un doctor aquí que tengo aquí al lado mío. Ya está por llegar la estrella del equipo, Gonzalo, que viene atrasado por ahí, así que de repente se va a incorporar. Jaime, vamos al tema. Ok. Yo te había dicho con respecto a cuál fue el rol de Bolivia en la guerra del Pacífico. Así es. ¿Fue importante o no? ¿Y por qué no fue tan protagónico a diferencia de Perú? Por ahí. Bueno, compleja la pregunta si tomas en cuenta que efectivamente Bolivia es en principio la causa de la guerra, ¿no? Tomando en cuenta de que Bolivia estaba al medio de dos tipos de intereses estatales. Por una parte tienes a Chile y por otro lado tienes a Perú. ¿Qué es lo que implicaba Bolivia para la guerra? Era una región justamente que disponía de salitre y guano, ¿sí? Y si tú tomas en cuenta de que Chile desde desde el año 1811 específicamente, con el descubrimiento de Agua Amarga, Chile se expandía hacia el norte como economía minera, ¿te das cuenta? Como economía minera. Bolivia disponía de una serie de recursos naturales que podían ser útiles para un Chile que estaba viviendo una crisis económica desde fines de los años 50, ¿te das cuenta? Sin embargo, Bolivia, en el plano estrictamente político, sobre todo en el terreno militar, tal como tú lo dices, tiene un papel bastante más periférico. Y eso se debe, es cosa de mirar el mapa, ¿no? Tú observas Bolivia es un país muy grande. Sí. Sí, bastante grande. Y en esa época más. Toma en cuenta las condiciones tecnológicas de época, o sea, en ese tiempo es más grande, sí. Y además contempla Antofagasta como parte de... Entonces, las condiciones tecnológicas por un lado, la riqueza justamente económica de Bolivia dispersa en todas sus regiones, yo diría en sus departamentos, pero también lo que implicó la independencia para Bolivia, que fue un fraccionalismo político muy grande, que llevó en un momento determinado a la división, a esto que la historiografía ha llamado las republiquetas. Entonces, al momento de la guerra del Pacífico, Bolivia no podía entenderse como un país unificado, ¿te das cuenta? Entonces, a la hora de entrar a la guerra, entra la guerra vía alianza, y como tomas en cuenta la historia política de las alianzas, siempre las alianzas se construyen entre una entidad fuerte y una entidad débil. Y en este caso, la entidad fuerte era Perú. ¿Te fijas? Entonces, claro que el papel justamente de Bolivia en esa alianza era subalterno, y además tienes que tomar en cuenta el papel logístico, ¿no? Es decir, cómo yo mantengo por lo menos una posición militar de resistencia en Antofagasta cuando me separa una cordillera. Sí. Nada más y nada menos, y con las condiciones tecnológicas de la época. Y aparte que es por eso que también Bolivia no tenía una gran flota naval, de hecho casi no tenía. No. Porque la resistencia que tuvo la flota cuando tomó Antofagasta, la flota chilena, fue nada. A ver, si tomas en cuenta, fue un día contradictorio, ¿no? Fue un 14 de febrero de 1879, ¿no? En el cual efectivamente San Valentín no existió. ¿Te das cuenta? Yo creo que no existía en esta época acá, por lo menos acá. Pero hay un dato, ¿no? Un dato que normalmente la historiografía justamente lo menciona una y otra vez, ¿no? Emilio Sotomayor desembarcando con solo 300 hombres y toma Antofagasta, ¿no? Entonces toma en cuenta que son 300 hombres, ¿no? Y cae Antofagasta, y tú recién ves un conato de resistencia en Calama. En Calama es el real enfrentamiento. Esa es la gran batalla que se enfrentó contra Bolivia. De todas maneras. ¿Cierto? No hubo más. Y también tiene que ver, quizás, a diferencia de Perú, el hecho de la cordillera es que Chile no siguiera avanzando más allá de Calama, quiero decir, hacer retroceder a Bolivia y no pasar la cordillera, y llegando hasta La Paz. A diferencia de quizás con Perú en Lima. Toma en cuenta que las inversiones chilenas llegaban hasta Tarapacá. Sí. Toma en cuenta precisamente el papel del guano y sobre todo del salitre en la economía chilena, ¿no? Y Chile estaba en crisis. Sí. Toma eso en cuenta. Había vivido su primera corrida bancaria, es decir, Chile estaba en crisis, pero el guano y el salitre de la época quizás valía más que el cobre hoy en día, ¿te das cuenta? Sí, habría que evaluarlo, ¿te fijas? Pero de que era oro puro, era oro puro. Sí, definitivamente. Eran oro puro. Claro. Entonces toma en cuenta entonces de que, lo fundamental eran las salitreras de Antofagasta, ¿no?
¿ya? Pero también las de Tarapacá. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, y también, como había muchos chilenos en Antofagasta, eso también ayudó a que rápidamente tomaran en posesión ahí. No, por supuesto que sí. Porque claro, como tú decías, había muchas empresas chilenas, muchas empresas inglesas, pero mucho trabajador chileno Así es. en ese lugar. Por eso ahí está siempre la discusión de Antofagasta, si era realmente boliviano o no. Es un poco lo que pasa cuando los chilenos reclaman por la Patagonia. No, por supuesto. Es decir, viendo la época, ¿cómo iban a cruzar la cordillera para saber si había gente allá, independientemente que se mandó un experto, entre comillas, lo vamos a dejar, a que dijo que no había Barro Arana, ¿no? Sí, Diego Barros Arana. Que dijo que solamente en la Patagonia no hay fiordo, no hay nada acá. No, pero mira, pero para la época. Sí, ten cuidado con ese detalle, porque piensa que el sur es otra realidad. Además que estaba la compleja realidad llamada Araucanía. Sí. Y digo compleja porque normalmente cuando pensamos en Araucanía pensamos en territorio chileno. Y se nos olvidaba que el territorio indígena iba hasta el otro lado. Entonces ahí hay una cuestión más compleja. Claro. Es bélica si tú quieres, pero es diferente a lo que se vive en el norte. Sí, completamente. Y los intereses son otros. No, y aparte que en esa época el interés era el oro blanco que tú dijiste, el salitre, claro, y el guano, y no se sabía del petróleo, y no se sabía de otros elementos que se podía sacar que estaban en la parte de la Patagonia, en este caso. Entonces por claro, ahí claro. Y también era muy difícil llegar a ese sector. Bueno, después por eso Chile